de pozo, mientras más alto sea el potasio. En esto me acuerdo, esto ya vimos, pero en esto nos quedamos, ¿ya? Este es el primer estudio histórico como una demostración de un electrocardiograma en la Real Sociedad. Ahí está la mascota, un bulldog, la mascota de Waller. Este bulldog se llama Jimmy, y si ven mi cursor es Waller. Entonces ven las patas del perro, la delantera y una trasera, sumergido en una solución salina normal y conectado a un galvanómetro, y aquí se proyectaba trazados de la actividad eléctrica del corazón. Después William Einthoven, en los años que se menciona en la diapositiva, se inventó el electrocardiógrafo, un galvanómetro, un amplificador. Eso le valió tener el premio Nobel de medicina. La colocación de los electrodos, ustedes han de aprender en semiología. Son algunas derivaciones derechas, cómo se saca el eje, pero tampoco vamos a ver eso. ¿Qué más? Esto es importante porque aquí hay segmentos, intervalos y ondas. ¿Cuál es importante? Vean ustedes que el intervalo, este PR, desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, ahí le pusieron estas letras al azar. Dijeron, vamos a ver alfabéticamente, comenzamos desde la P, Q, la P, la primera del electrocardiógrafo, seguido de la primera deflexión que encuentres negativa en el electrocardiógrafo, será la Q. Entonces, en este caso es hasta una Q muy pequeña, podrías ponerle una Q minúscula. La primera deflexión positiva del complejo QRS será la R. Y la última del complejo QRS será la S. Ahí viene la onda T. Y ocasionalmente se presenta que es USTU, esta onda U, que se ve luego de la T. Se ven casos, por ejemplo, en casos de hipotermia severa o de hipocalemia también importante. No siempre. Y aquí lo que ya mencionaron los compañeros de ustedes, aquí está, se ha tomado en cuenta lo resaltado de un papel del electrocardiógrafo. Entonces aquí están estas líneas que resaltan un segmento del electrocardiógrafo. Y este segmento constituido por 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Ya como mencionaron, entre una línea que resalta el electrocardiógrafo a otra, hay 5 cuadraditos, 0.2 de segundo, 200 milisegundos. Eso quiere decir que cada uno de estos cuadraditos duran, ¿cuánto? Voy a ver. 0.04. 0.04. Sí, pero en milisegundos. 40 milisegundos, ok. Eso quiere decir, 40 milisegundos. Si tenemos 3 cuadraditos, ¿cuánto será? A ver, veamos acá en la parte inferior. Aquí tenemos una onda P, un intervalo PR. Ya ustedes, el intervalo PR dura 1, 2, 3, máximo 4 debe durar. Eso quiere decir que debe durar ¿cuánto máximo? 160 milisegundos. 4. 260 milisegundos. Bueno, hasta 5, perdón, sí me equivoqué. Hasta 200 milisegundos, ya. Aquí conviene, aquí hay intervalos, segmentos como el PR, la onda P, el complejo. Sigamos. Aquí está el punto J, que es cuando acaba el complejo QRS y comienza el segmento ST. Generalmente es isoeléctrico. Ya. Vamos a ver algunas características. La onda P, como está aquí,
Generalmente la despolarización de las aurículas es redondeado, puede durar 0.10 de segundo, pero no más, hasta 120 milisegundos podría durar a la onda P. Vamos a ver. El complejo QRS, lo que les decía, puede tener varias morfologías de acuerdo a la derivación que tiene. Por ejemplo, solo puede haber una onda P seguido de esta imagen que vemos arriba. O sea, no hay una onda negativa y solo hay una onda positiva. Será denominada, es un complejo QRS, pero pueden poner R, sí, porque solo hay una R. O puede haber esto, no hay, aquí abajo, no hay una Q, pero hay RS, pueden ponerle complejo RS en la descripción. O puede haberle una onda como estas, solo hay la Q, pero no sabes si es la Q o la S, puedes ponerle complejo QS, ¿ya? El complejo QS, pero hay una onda QS. Entre otras cosas, sí puede demostrar cuando el eje está muy desviado a un lado, o cuando hay infartos, por ejemplo. O puede haber esto de que les mencionaba en el lado superior derecho, una onda Q pequeñita, puedes denominarlo como QR, ¿ya? Y aquí puede haber una mediadura. Sí puedes describir como un complejo QRS con mediado, ¿ya? Eso quiere decir que hay algunas alteraciones puede haber. La onda T normal representa la despolarización normal de los ventrículos, generalmente es positiva. Y lo que les decía esto, después de la T hay una onda U que se ve en casos de hipopotasemia, hipotermia severa o administración excesiva de digital o quinidina. ¿Qué más? Intervalos como el QT puede ser grande como 400 milisegundos desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Hay medicamentos que pueden alargar este intervalo, por ejemplo, macrólidos podrían alargar este intervalo QT y eventualmente provocar ciertos bloqueos. Entonces no es buena idea darles algunas sustancias como los macrólidos que les digo, las quinolonas también. Intervalo PR, lo que les decía, representa el tiempo desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Entonces, lo normal es que dure hasta 200 milisegundos, es decir, 5 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, debería durar esto que está aquí resaltado, un segmento del electrocardiógrafo así de grande, así resaltado, 5 cuadraditos pequeños. Y aquí hay algo interesante. Aquí tenemos un segmento, bueno, una onda P o un intervalo PR, pero vean ustedes, está cortito y ya comienza el complejo QRS. Y aquí hay esta onda denominada delta. Esto quiere decir que el intervalo PR es anormalmente corto. Estos son los síndromes de preexcitación. Esos son... hay que tenerlos presentes, pero son el Wolff-Parkinson-White y uno que se llama Long-Gannon-Levine, pero que no viene al caso profundizar en eso, ¿sí? ¿Qué más? Segmentos de ST. Aquí está el segmento ST. Generalmente comienza desde el punto J. ¿Y qué es lo que puede pasar? Aquí puede haber ciertos descensos o supradesniveles que indican o isquemia subendocárdica o subepicárdica si está hacia arriba. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo identificar las arritmias? Lo que ya mencionaron antes. Hay que ver primero hay que ver si hay complejos QRS, ¿sí? Porque si no hay, primero hay que, los errores que generalmente se cometen al inicio es fijarse en el monitor y no fijarse en el paciente. Como son
monitores que dependen de electrodos que están conectados al paciente y a un aparato. A ver, quiero que prendan las cámaras, porque les voy a galería grande. Ya. A ver. Entonces, primero hay que ver si está conectado, porque si a veces se desconecta, puede no haber complejos QRS. Y algunos se pueden lanzar a reanimar al paciente y puede ser que esté dormido nada más. Entonces hay que verificar primero que esté bien conectado. A ver, está bien conectado y no ves complejos QRS, eso es grave. O está en paro o está con un ritmo grave. ¿Sí? Por eso primero hay que fijarse en eso. Después hay que ver si son angostos o anchos. Y también es importante ver cómo es el intervalo entre estos complejos, si es regular o irregular. Después, ¿existe una onda P o no? Si no hay onda P, también tenemos una arritmia. Y después, ¿cuál es la relación entre los complejos, entre la onda P y el complejo QRS, que identifica ciertos bloqueos? ¿Ok? Bueno, yo todos ya estoy en la galería grande, o le pongo en modo conferencia. ¿Verdad? Ya. Entonces, a ver. Voy a ponerle aquí a un lado primero. ¿Qué están viendo ahí? ¿Ah? A nosotros, Doc. Ustedes. Ahí. Ahí. A nosotros. Chicos, no sé si alguien ve ahorita, Doc, ahorita ya estamos viendo su pantalla. Espérate, es que no quiero... ¿Cómo poner ese atrás? Espérate. Es que después no puedes conectar el micrófono porque se... Bueno, vamos a ver esto. Archivo. Ya. Entonces vamos a ver algunas cosas. Este es en el internet también hay pueden buscarlo. Hay dos modalidades de opciones. A ver, estudio que te da las características aquí en la parte inferior, como es el ritmo sinusal, etc. O juego. El juego quiere decir que le pones comenzar y la máquina te da 1 minuto para identificar ciertos ritmos. Así les va a tomar a ustedes una prueba. ¿Qué les parece? Bueno, no sé si lleguemos después. El ritmo sinusal, ¿por qué se caracteriza? Aquí te sale la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, vean ustedes. Bueno, aquí la onda P generalmente redondeada, aquí está algo puntiaguda, pero identifiquen como redondeada en este ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué identifican ustedes? ¿Hay complejos QRS? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Doc. Sí. Sí, ya. Entonces, estos son angostos. Así, en esto es angosto. Ancho sería... Este sería ancho, ¿ya? Ok. Entonces, este es... ¿Hay complejos QRS? Sí. ¿Cómo son? Angostos, ¿ya? Eso ya nos lleva a que está dentro de lo normal, porque puede ser el ritmo normal o puede tener alguna línea de arriba. ¿Hay una onda P que preside el complejo QRS? Sí. ¿Y la P es de características normales? Sí. Entonces hay una onda P, un complejo QRS. ¿Cómo es la relación entre la P y el complejo QRS? Siempre hay una onda P que precede a un complejo QRS, ¿no es cierto? Sí. Y el ritmo lo vemos aquí, es de 80, podríamos decir este es un ritmo sinusal. Vean ustedes cómo de aquí el intervalo PR no es mayor que un cuadradito que está cuadrado que esté resaltado, ¿no es cierto? Quiere decir que no es mayor de 200 milisegundos. Entonces no hay bloqueos, hay una onda P que presenta un complejo QRS que es angosto y seguido de una onda T. Este es un ritmo, como dicen, sinusal. ¿De hecho? Entonces ese ritmo puede ser menos de 60 por minuto, como en este caso, pero tiene todas las características que hemos mencionado. Esa es una bradicardia, una sinusal, ¿no es cierto? ¿Aló?
Sí, O sea, solo viene la frecuencia, es bradicardia, sí. ¿De dónde viene? De arriba. Hay una onda P, es sinusal. Y luego puedes ver esto. ¿Qué ven ahí? ¿Hay una onda P? ¿Aló? Sí, ¿no es cierto? Ya. Que precede un complejo QRS, seguido de una onda T. Entonces, ¿qué es esto? Es una taquicardia. ¿De dónde viene? De arriba, ¿no es cierto? Es sinusal, es taquicardia sinusal. Así de simple. Entonces vamos a ver. A ver, vamos a ver. Entonces aquí hay algo que llama la atención, ¿no es cierto? Aquí hay una onda P, seguido de un complejo QRS que es angosto y seguido de una onda T. Este es un ritmo sinusal hasta aquí, ¿no es cierto? Pero algo viene aquí. Vean ustedes, se interrumpe, no hay una onda P y viene este complejo, como que sale de lo habitual, ¿no es cierto? ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué características tiene este complejo? ¿Es angosto o es ancho? Angosto. Angosto. Entonces, ¿de dónde vendría? De la arriba. auricular. La aurícula. Entonces, puedes ponerle, ¿es una contracción auricular prematura, como dice ahí, o es un extrasístole? ¿Sí? Porque está fuera de los sístoles normales. Entonces, es un extrasístole. ¿Qué apellido le pondría? ¿De dónde viene? Auricular. Extrasístoles auriculares o supraventriculares, pues, ¿sí? Esto es una extrasistolia supraventricular. Sabemos que viene desde arriba. ¿Ya? ¿Qué más? Puede ver, no se fijen mucho en esto porque ya les voy a hacer algunas características. ¿Qué ven ahí? Aquí está la frecuencia. Parece, aquí hay una onda P aparentemente. A veces no se ve, pero vean, hay complejos QRS angostos seguidos de una onda T. A veces no se ven las ondas P. Y vean ustedes cómo es la relación entre entre este complejo QRS y entre ese y este. Son iguales. Si tomamos en cuenta, a ver, este que coincide, tiene un cuadrado y casi dos. Si tomamos en cuenta este, también tiene un cuadrado y casi dos. O sea, los intervalos entre complejos son regulares. Entonces, ¿qué características tienen? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Alta, ¿no es cierto? Entonces es una taquicardia. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. ¿Ya de dónde viene? Si los complejos QRS son angostos. Las aurículas. Auricular. ¿Qué otro nombre podrías ponerle? Supraventricular. Es una taquicardia supraventricular. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Ya. Vamos a ver esto. Ya. A ver, vean ustedes. ¿Hay una onda P ahí? No. 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 No, ¿cierto? No se le ve, hay una serie de irregularidades, ondas F de fibrilación. ¿Cómo están los complejos QRS? Anchos. anchos. Les dije que esto es angosto. A ver, espérense otra vez. Esto es angosto. Ancho sería esto. ¿Sí ven ese que está ahí? Ok. Entonces, ¿cómo están los complejos de ahí? Esto es angosto. A ver, ¿por qué es angosto? No tiene más de 1, 2, 3. Ya. No tiene más de 1, 2, 3 cuadraditos. El complejo QRS no sobrepasa los 120 milisegundos. Es angosto. Fuera ancho si sobrepasara ese nivel. Entonces, a ver, ¿cómo están los complejos QRS? Angosto. Entonces, y lo que les decía, ¿cómo está el intervalo entre estos complejos QRS? Ven, este intervalo de aquí para acá es 1, ¿no es cierto? De aquí para acá es irregular, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre este y este es irregular. Entre este y este
diferentes, ¿no es cierto? El intervalo entre estos complejos. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, no hay una P. Es como que las aurículas estuvieran oscilando o fibrilando o contrayéndose múltiples segmentos a la vez. Entonces, por eso no se visualiza una onda P. Entonces, estas son una F de fibrilación. Pero ¿de dónde viene esta fibrilación? De las aurículas. De las aurículas. Entonces, esta es una fibrilación auricular. ¿Ok? Característica por eso. No hay onda P, complejos QRS angostos y los intervalos entre los complejos muy irregulares. Ves eso en un monitor y ya dices, tiene la fibrilación auricular. O lo que pasa, ves solo topándole el pulso a algunos pacientes. Tienen el pulso, no tienen síntomas a veces y el pulso irregular. Hasta no probar lo contrario, tienen una fibrilación auricular. ¿Ya? Ahora vean esto. Vamos a detener. ¿Ya? Hay una onda P de las características que hemos visto como redondeadas. ¿Hay o no hay? No. ¿Cierto? Porque se ve puntiagudo. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces estas serían unas ondas de F mayúsculas, creo que son. Y si ven como de lado parecería que... ¿Se han visto la película Tiburón? Un tiburón de lado tiene los dientes así. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Han visto un serrucho? No han de saber de qué es un serrucho. ¿O sí saben? Sí. Sí, doctor. Se ponen un serrucho de lado también. Entonces por eso se ve como dientes de sierra o dientes de tiburón. ¿Sí? Y otra característica, los complejos QRS, ¿cómo son? Angostos. Ya, estas son ondas F de... y los intervalos, vean ustedes. El intervalo de aquí para acá es igual a este intervalo de aquí para acá y a este, ¿no es cierto? Entonces, este es bien así en dientes de sierra o de tiburón visto de lado, ese es glúteo. Si son regulares los intervalos glúteo, ¿de dónde vienen los complejos? ¿Son angostos? ¿De dónde viene? De los aurículos. Auriculares. Es glúteo o aleteo auricular. ¿Ya? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Y ahí lo que les decía, a ver, ¿qué llama la atención aquí? Hay un NP y vean, el complejo QS viene rápidamente. Esto es una síndrome de preexcitación, así se ve igual Parkinson White, ¿ya? Y la otra variedad que Longano Levine. Bueno, pero eso no compete mucho. ¿Hecho? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿se acuerdan de este ritmo? ¿No es cierto? ¿Qué llamaba la atención aquí? Que vienen un ritmo sinusal normal hasta que llega este extrasístole o una contracción. ¿Extrasístole de qué tipo? Supraventricular. ¿Cómo? Supraventricular. Extrasístole supraventricular. No les veo sino solo 4 personas están. A ver, no era una sugerencia que se ponga. Ya, entonces está claro, ¿no? Ahora veamos esto. ¿Qué les parece esto? Hola, hay un ritmo, una onda P, complejo puede ser, una T, aquí parece un ritmo sinusal, de pronto llega esta. También es un extrasístole. ¿Y qué apellido le pondrías? ¿Cómo se ve el complejo? Ancho, ventricular. Ancho, ¿cierto? Entonces es un extrasístole. ¿Y qué apellido le pondrías? Ventricular. Ventricular, porque viene desde abajo. ¿Sí? Entonces es una extrasistolia ventricular. Ya. Vamos a ver otra cosa. A ver. A ver. Vean ustedes de aquí. ¿Hay onda P? ¿No? Sí, ¿cierto? Sí.
sigue un complejo QRS que es angosto. Se le ve ancho, pero es angosto, es el simulador, ¿no? Angosto, ¿no es cierto? Entonces podríamos verle así y luego del complejo sigue una onda T. Pero ¿qué llama la atención? A ver, fijémonos en este cuadradito. Aquí comienza la onda P, ¿no es cierto? Y vean ustedes, hasta aquí, ¿cuántos milisegundos han pasado? 200. 200. ¿Cierto? ¿Y qué llama la atención? Que el segmento o el intervalo PR mide más de 200 milisegundos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Entonces, lo que caracteriza un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Ya? Generalmente no tiene repercusiones, creo que es hasta tolerable si llega al servicio militar tener un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Solo hay un enlentecimiento en la unión auriculoventricular, pero nada más. ¿Ok? ¿Cómo? No, sí, doc. Ya. Entonces vamos a ver esto. Vamos a comenzar aquí. ¿Ya? A ver, hay una onda P, un complejo QRS angosto y una onda T. Después viene una onda P, un complejo QRS y una onda T, después una onda P. ¿Qué llama la atención? Si ven, la onda P está cerca del complejo QRS, ¿no es cierto? Pero aquí ya está un poco más distante. ¿Ya? Y aquí está mucho más alejado todavía del complejo. Si miden los cuantos son 1, 2, 3, como 3, 3, 6, 4, como 240 milisegundos. Pero aquí está más distante todavía. ¿Sí? Y de pronto llega la onda complejo, la T, la P, y desaparece el complejo por S hasta que vuelve a aparecer de nuevo. Entonces, este agrandamiento del segmento del P, esta prolongación progresiva, de este PR se llama fenómeno de Wenckebach. ¿Ok? Sí, hasta que llega a desaparecer y viene otro complejo ya normal. Y sigue, si vemos así, por eso hay que tomarles generalmente en los electrocardiogramas un D2 largo. Es en la derivación de D2 hacemos un trazado largo para ver justamente si tenemos qué tipo de arritmia es. Entonces, este es un complejo aurículo-ventricular. El segundo grado tipo 1 o MOVITS 1 o con fenómeno de Wenckebach. ¿Sí? ¿Cuál es el fenómeno de Wenckebach? El intervalo PR progresivamente más amplio. ¿Ya? ¿Sí? Sí, doc. sí. Ya vamos a ver aquí entonces. ¿Qué sucede? Vean, hay una onda P, hay un complejo, tal vez un poco puede ser un poco más ancho de lo habitual. Eso quiere decir que el bloqueo es un poco más profundo, pero no significa nada en sí. Pueden ser angostos incluso. Tomen en cuenta como que son angostos, ¿ya? Pero vean, hay una onda P, un complejo QRS, la T. Una onda P, un complejo QRS, la T. Pues otra onda P y ya no viene un complejo QRS. Pero fíjense, el intervalo PR es igualito de aquí al complejo QRS, desde el inicio de la P al complejo QRS. Solo que de pronto uno desaparece, ¿sí? O dos. Pero si los intervalos PR son igualitos y se ve de esta forma, este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2, se llama. ¿Ok? Sí, así se vería. ¿Sí ven? Hay una T, complejo por eso, y pronto hay dos P's que no progresan, no conducen. Pero los intervalos PR son igualitos, y este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Tipo 2 o MOVITS 2. No hay el fenómeno de Wenckebach aquí. ¿Ya?
Y ahí viene esto, bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Quién se caracteriza aquí? Las aurículas y los ventrículos van cada uno por su lado. Si ven, aquí no hay ninguna relación. Aquí viene uno muy cerca, después ya no aparece, después aparece por aquí, por acá. Y los complejos QRS están por un lado y por otro. No tienen relación entre sí. Sí. Entonces vemos que un complejo, una P que no tiene relación con esto. Aquí hay dos P, una muy cerca. ¿De acuerdo? Sí, es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Esperen un momento. ¿Aló? 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 A ver, ya. Entonces hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué les decía que tengan, que qué es lo que hay que ver primero? Vamos, que no, esto no. A ver, aquí que, a ver, ¿qué ven ahí? ¿Hay ondas P? No. No, no. ¿La frecuencia cardíaca cómo está? Aumentada. Aumentada. Esa es taquicardia. ¿Cómo están los complejos? ¿Puedes Ancho. ancho? ¿Esto es una taquicardia? ¿De dónde? Ventricular. Ventricular, ¿no es cierto? Diferente a esta, ¿no es cierto? A ver, perdón. Que es una... Bueno, diferente a esto es una... A ver. ¿Por qué es importante ver los complejos? Puede ser primero porque puede haber esto. Entonces ahí no se identifica nada, esa es una sistolia. Entonces, además, como les mencionaba, ¿qué necesitas de ahí? Dar masaje, administrar adrenalina y nada más. Pero en las películas malas o en esa serie que ustedes ven, les cogen y les descargan, no tiene sentido ahí descargar porque no es lo que hay que hacer. Es de mal pronóstico si encuentras a alguien con esta, ¿ya? Los paros cardíacos de las personas adultas generalmente dan este ritmo. Ven ahí algo, es un ritmo totalmente caótico, no se identifica nada. Esta es una fibrilación, pero ¿qué está fibrilando ahí? Es el ventrículo, es una fibrilación ventricular. Lo que necesita es descargarse, dar descargas eléctricas y masaje y adrenalina. ¿Sí? Bueno, entonces por eso es importante identificarlo si hay o no completo. Si hay esto no tiene pulso.
esto que habíamos visto, ¿qué era esto? ¿Una taquicardia Ventricular. ventricular? Ventricular. Puede ser que tengas pulso o no. Generalmente no, hay que tratarles como la fibrilación ventricular, hay que igual desfibrilar si no hay pulso. Si eventualmente tienen pulso y están estables, podrías intentar tratamiento farmacológico, pero casi no se ven con estos ritmos. A ver, todos estos ritmos que hemos visto previamente, excepto esta sistole y la fibrilación ventricular, pueden tener los pacientes estar estables, decir, solo tengo, doctor, me da unas palpitaciones y tengo un poco de mareo, o algunos faltando un poco el aire. Pero los tomas de presión están bien, no tienen crepitantes, no hay alteración del sensorio. Y esos pacientes, de todos estos ritmos, pueden estar estables. Ahí puedes administrar fármacos. Pero si viene un paciente con cualquiera, puede tener esta. Algunos pacientes tienen fibrilación auricular ya desde hace rato y no les ha pasado nada. Puede tener esto, y si vienen hipotensos y crees que es por la arritmia, ahí sí hay que actuar. Pero algunos tienen estos ritmos ya hace mucho, hay que comprobar, haces un eco y ver si tienen no trombos en el interior de las cámaras cardíacas, como para intentar disminuir la frecuencia. A ver, esta fibrilación auricular puede tener esta respuesta ventricular, puede estar muy baja, puede tener 60 o menos de complejos QRS. Ocasionalmente puede tener una frecuencia más alta, por ejemplo 140. Cuando esa frecuencia está inestabilizando al paciente, es decir, está con la presión baja o ya tiene crepitantes, ya se hace una placa y está con edema pulmonar, y crees que es todo por el ritmo cardíaco, ahí sí hay que disminuir la frecuencia. Entonces, todos estos pueden tener pacientes de un lado estables para tratamiento farmacológico o inestables. Si están inestables y debido a cualquiera de estos ritmos, que no sean ni este, hay que cardiovertirles. ¿Sí? Es decir, usar el mismo desfibrilador, pero sincronizarle para que no caiga en la onda T y no te provoque otro ritmo. Eso se llama cardioversión. Ya, ok. A ver, sigamos con los... Ya, ¿está claro? ¿Alguna pregunta así de esto? Yo, Doc, disculpe, Doc, en qué patologías podemos ver el aleteo auricular? Sí, a ver, podría ser algún problema valvular, puede ser alguna alteración, qué sé yo, existen zonas isquémicas, por ejemplo, en el corazón, a veces asintomáticos y que te den trastornos de la conducción, alteraciones electrolíticas del potasio, por ejemplo. Y otras personas pueden tener alteraciones de la conducción dentro de las aurículas, y ahí se necesitan estudios electrofisiológicos para hacer ablación. Si hay algún sitio específico que sea el que causa esta arritmia, los electrofisiólogos llegan a ese sitio y como que le cauterizan o hacen algún procedimiento para revertir la arritmia. ¿Qué más? A veces algunas embarazadas o en el transcurso del embarazo puede tener alguna extrasístoles, por ejemplo, ¿sí? Por algunas circunstancias, a veces el estrés, la tensión puede provocar algún tipo de arritmias benignas, ¿no? Casi no necesitan tratamiento. Hay varias escalas para ver si los extrasístoles, si tienes extrasístoles, por ejemplo, puede ser por una hernia hiatal, algunos, cuando esa hernia hiatal has comido algo que te provoca dilatación gástrica, puede impulsar el corazón porque está bastante cerca. ¿Sí? Ok.
Ya, algo más. Ya, entonces. Ahí tienen ustedes también otro simulador para practicar. A ver, ¿cómo le amplío esto que está abajo? Ya. A ver, continuemos. Usted estaba presentando lo de la clasificación de los antiarrítmicos. Ya, Doc, ya le comparto. Ya. Bueno, eso ya hablé en la anterior clase, pasaré a la siguiente. Ya, como les estaba diciendo sobre la clasificación, la clase 1 se divide en subclases 1A, 1B y 1C, y básicamente cada una de estas se diferencian en la velocidad en la que va a poder inhibir la entrada de sodio hacia la célula miocárdica, puede ser lenta, intermedia o rápida. En el caso de lo que es la clase 1A, sobre todo vamos a hablar de la quinidina. Este va a ser lo que es un alcaloide que era utilizado anteriormente para el tratamiento de la malaria. Posteriormente, se dio a conocer su efecto antiarrítmico, aunque hoy en día es bastante restringido su uso debido a que hay medicamentos que son mejor tolerados que la quinidina. Entre los efectos fisiológicos, básicamente va a ser un depresor general del corazón y va a inducir los que son el inotropismo, el cronotropismo, el vasotropismo y el dromotropismo negativo. En cuanto al mecanismo de acción, si bien tiene un efecto bloqueante de los canales de sodio en estado activo, es más marcado en lo que son en frecuencias cardíacas altas y también en células parcialmente despolarizadas, lo cual se refleja en lo que es en un ensanchamiento en el complejo QRS en el electrocardiograma. Además decía que hay un efecto levemente o moderado, un efecto bloqueante de los canales de potasio, que se los verá más después en la clase 3, lo cual se refleja en lo que es un aumento del potencial de acción y en el periodo refractario del sistema His-Purkinje y en el miocardio. Aquí en cambio se reconoce un alargamiento de lo que es el intervalo QT. También decía que tiene un efecto leve anticolinérgico por el bloqueo de los receptores M2 de la acetilcolina, lo cual va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y va a mejorar la conducción auriculoventricular. También decía que había unas propiedades alfa bloqueantes, lo cual suele provocar lo que es una vasodilatación periférica e incluso una hipotensión, sobre todo cuando se administra por vía intravenosa. Pásale a la siguiente. Ya, en cuanto a la farmacocinética, en especial las sales de quinidina, el sulfato de quinidina, va a tener una característica importante. A veces se colocan algunos fármacos como referenciales, pero no es de los utilizados. Vamos a enfocarnos. Pero realmente a nadie se le ocurre ahora dar sulfato de quinidina porque hay otros fármacos más seguros y más eficaces y seguros. Pasemos al siguiente, porque el referencial sí es antipalúdico. Había que tener, de hecho se usa la quinina cuando veamos malaria. Ustedes ya vieron eso en parasitología, me imagino, en malaria, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, Doc, sí vimos. Ya vamos a ver si es cierto. Entonces este medicamento todavía, la quinidina o la quinina en sí, para malaria severa se puede utilizar, aunque ahora hay el TMT, artesunato. Ya, sigamos con este fármaco, sí es importante, ¿se acuerdan la lidocaína que hemos visto?
Ya, esto sí es relevante. Ya, continuando, bueno, tenemos también los fármacos de la clase 1B. Entre ellos tenemos la lidocaína, el cual básicamente, como ya se habló antes, es un anestésico local que también se lo utiliza como un antiarrítmico ventricular. En cuanto al mecanismo de acción, como se dijo al principio, este también va a ayudar bloqueando los canales de sodio, pero a diferencia de la quinidina, esto va a actuar tanto en canales como abiertos como inactivados. Este no sirve para lo que son arritmias auriculares, ya que se dice que los potenciales de acción auriculares son tan breves en la fase cero que el canal de sodio solo se encuentra brevemente en un estado inactivado. Y ahora, ¿cómo va a suprimir las arritmias ventriculares? Bueno, este medicamento lo que va a hacer es disminuir la automaticidad, reducir lo que es la pendiente de la fase 4 de reposo y va a alterar el umbral para la excitabilidad. Además, va a llegar a terminar lo que son las arritmias ventriculares de entrada, modificando lo que es la velocidad de conducción en los fascículos de reentrada. También lo que hace es reducir la disparidad en el potencial de acción entre las zonas isquémicas, así como prolongar la conducción y el periodo refractario en los tejidos isquémicos. Los niveles sanguíneos también de la lidocaína deben ser más bajos para suprimir lo que son las ectopías ventriculares. En cuanto a la farmacocinética, se utiliza solo en vía parenteral por el elevado metabolismo hepático de primer paso, aunque usualmente se la administra por vía intravenosa. En cuanto a su vida media, es de 1 a 2 horas, que aumenta después de 24 a 48 horas, debido a que el fármaco suele inhibir lo que es el propio metabolismo hepático. En cuanto a las dosis, esta debe reducirse en presencia de un volumen minuto cardíaco bajo, como en casos de insuficiencia cardíaca, en shock, en personas que son mayores de 70 años y también en insuficiencia hepática. En tanto que en la farmacopatología, las dosis excesivas puede producir lo que es, como bien sabemos, lo que es la neurotoxicidad, una depresión miocárdica y circulatoria. En cuanto a los usos clínicos, esta es aceptada para tratar lo que son fibrilación ventricular, taquicardias ventriculares, sin pulso que persiste después de la desfibrilación, y también la administración de epinefrina para estas sistolisis ventriculares que provocan lo que es un compromiso hemodinámico. También para la taquicardia ventricular estables y taquicardias de complejo ancho de tipo indeterminado. Se debe tomar en cuenta que en varias de estas circunstancias la lidocaína suele ser como segunda opción después de la amiodarona o de la procainamida. En cuanto a las interacciones farmacológicas, los fármacos beta bloqueadores pueden disminuir el flujo hepático aumentando la concentración de lidocaína. No tenemos bloqueadores beta inyectables. La Ventalon sí hay, pero esto es como es para extrasístoles ventriculares, podría ser una opción. Porque en taquicardia ventricular, cuando hay dos extrasístoles, dos o más extrasístoles ventriculares, ya se considera que está una taquicardia ventricular. Entonces, ¿podría utilizar lidocaína? Sí. Si es que sale con esa lidocaína, tenías que implementar una infusión, una dosis de mantenimiento. Esa es la utilidad de la lidocaína. A ver, sigamos nomás. Y otra ventaja que tiene es que sí podría administrar. Hay algunas personas que no es posible colocar vías periféricas, y así puede ser alguna forma urgente. Y si están tan graves, hay que intubarles, y podrías administrar la lidocaína por vía traqueal. Ya, al doble de la dosis habitual por vía intravenosa. Sigue nomás. A ver, de los más conocidos hay propafenona. Ese se utiliza como tratamiento, y la flecainida también. Algunos cardiólogos suelen utilizar la propafenona. Sería casi como la lidocaína vía oral. Siguen. Sigue.
Ya pasando a lo que es a la clase 2, estos básicamente son bloqueantes beta adrenérgicos que van a cerrar indirectamente los canales de calcio al inhibir lo que es la despolarización espontánea en la fase 4. En el corazón, si bien sabemos, predomina lo que son los receptores beta adrenérgicos de tipo beta 1, aunque existe varias sustancias donde su principal acción es en el bloqueo de receptores beta, por lo cual se va a detallar las diferencias en cada una de ellas en ciertas características, como es en la selectividad, la actividad estabilizadora de la membrana y la liposolubilidad. En lo que se refiere a la selectividad, en general, esta va a disminuir al aumentar la dosis. Los beta bloqueantes con mayor afinidad a los receptores beta 1 cardíacos van a ser lo que es el atenolol, el bisoprolol y el metoprolol. En cuanto a la actividad estabilizadora de la membrana, fármacos como el propranolol no selectivo posee lo que es una capacidad en altas concentraciones de bloquear los corrientes de sodio. En cuanto a la liposolubilidad, los bloqueadores beta menos liposolubles como el atenolol tienen una vida media más larga que permite una dosis diaria. En cuanto a las indicaciones, suele administrarse en pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio y angina inestable, en caso de no haber contraindicaciones con estos fármacos. Dado que estos agentes antianginosos suelen ser antianginosos eficaces y pueden reducir lo que son la incidencia de fibrilación ventricular, además reducir lo que es la reincidencia del reinfarto no fatal o la isquemia recurrente. También suele ayudar a revertir el ritmo sinusal o enlentecer lo que es la respuesta ventricular en las taquicardias supraventriculares. También suelen reducir la isquemia y el daño al miocardio en pacientes en caso de tener infarto agudo del miocardio con frecuencia cardíaca o tensión arterial elevada, o incluso en ambos casos. En cuanto a las contraindicaciones, suele evitar lo que son en caso de enfermedades broncoespásmicas, en insuficiencia cardíaca o en anomalías graves con la conducción cardíaca. Puede causar también lo que es una depresión miocárdica y no se suele usar si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto y también si la tensión arterial sistólica es menor de 100 milímetros de mercurio. También si hay una insuficiencia ventricular izquierda grave, una hipoperfusión o bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado. En cuanto a las interacciones, la administración intravenosa en conjunto con bloqueantes de canales de calcio como el verapamil o el diltiazem pueden provocar lo que es una hipotensión grave. En cuanto a las dosis, bueno, dependiendo del fármaco suelen ir cambiando, ¿no? Pásale a la siguiente, por favor. Ya. Los antiarrítmicos de la clase 3 tienen como principal mecanismo de acción el bloquear los canales de potasio. Esto va a inducir una repolarización, sobre todo en la fase 3, del potencial de acción y a su vez va a aumentar la duración de prolongación del potencial de acción ventricular y también del periodo refractario. No tiene un mecanismo de acción sobre los canales de calcio, sobre los canales de sodio, por lo que no van a disminuir la velocidad de conducción ventricular ni tampoco van a aumentar o incrementar la duración del intervalo del complejo QRS. Pásale a la siguiente, por favor. Dentro de este grupo tenemos a la miodarona. La miodarona, a diferencia de otros fármacos de la clase 3, no solo bloquean los canales de potasio, sino también los canales de sodio y de calcio, por lo que tienen una efecto sobre una disminución en el automatismo del nódulo sinusal, disminuyendo su función. Asimismo, disminuyen la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular y también en el nódulo auriculoventricular, lo que va a producir un aumento en el periodo refractario en el nódulo auriculoventricular y también en el ventrículo. Además, van a producir también un incremento en la duración del complejo QRS y del intervalo PR. Su estructura se relaciona un poco a la hormona tiroxina, por lo que uno de sus mecanismos de acción es el antagonismo de la conversión de tiroxina en triiodotironina, además de que también bloquea los receptores beta adrenérgicos.
La miodarona tiene una vida media de aproximadamente 40 días, con un rango que va de 26 a 107 días. Y el inicio de su efecto se da aproximadamente a las 2 semanas si no se administra con una dosis de carga. La duración del efecto es de aproximadamente 4 semanas y puede administrarse tanto por vía oral como por vía intravenosa. En relación a la farmacopatología o efectos adversos, se relaciona sobre todo a su vida media bastante prolongada. Entre estos tenemos la bradicardia y también puede llegar a producir arritmias de tipo dorsales de Points. Además, puede producirse un depósito de cristales amarillos pardos en la córnea, aunque esta patología es benigna, por lo que no requiere una intervención terapéutica. También puede llegar a causar fotosensibilidad, por lo que se recomienda a los pacientes no exponerse a la luz directa del sol. Además, llegan a producir una coloración azul grisácea cutánea y en ciertos casos llega a producir hipotiroidismo, por lo que en estos casos se recomienda la administración de levotiroxina. También puede llegar a producir hipertiroidismo, por lo que se recomienda la suspensión del medicamento. Otro de los efectos adversos de la miodarona va a ser la fibrosis pulmonar, la cual puede llegar a ser letal, por lo que se recomienda realizar una prueba de función pulmonar y también una radiografía de tórax al inicio del tratamiento y también a lo largo del tratamiento de forma anual. En el caso de que llegue a presentarse alguna toxicidad por amiodarona en la función pulmonar, se recomienda la suspensión del medicamento. Pásale, la siguiente. Ya. Entre los usos clínicos de la miodarona se utiliza por vía intravenosa para la supresión de arritmias supraventriculares y ventriculares y también en casos de fibrilación auricular. En casos por vía intravenosa se utiliza para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sostenida. Se ha demostrado su eficacia como medicamento complementario al cardioversor desfibrilador, al disminuir el número de descargas eléctricas necesarias para el mantenimiento del ritmo sinusal. Entre las interacciones tenemos que puede aumentar los niveles de anticoagulantes orales como la warfarina y también de medicamentos como digoxina, fenitoína y procainamina a través de la inhibición del transporte de del medicamento mediado por glucoproteína P. También puede interactuar con anestésicos y con otros supresores del sistema nervioso central, por lo que pueden llegar a producir efectos adversos cardiovasculares como la bradicardia. Pásale a la siguiente. Ya, entre los antiarrítmicos de la clase 4, estos son principalmente bloqueadores de los canales de calcio. Dentro de este grupo tenemos al verapamilo. El verapamilo va a bloquear los canales de calcio y esto va a producir un efecto sobre el nódulo sinusal, disminuyendo el automatismo. Además de que disminuye también la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular, por lo que va a aumentar el periodo refractario y la frecuencia ventricular. También tiene un efecto sobre la frecuencia cardíaca, disminuyendo su intensidad. Dentro de la farmacocinética tenemos que tiene una vida media de aproximadamente 3 a 7 horas y puede administrarse tanto por vía oral como por vía intravenosa. Puede disminuir la tensión arterial debido a una vasodilatación periférica y también puede llegar a disminuir la contracción miocárdica, por lo que puede llegar a exacerbar la insuficiencia cardíaca en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo. Pásale, por favor. Pásale. Entre sus usos clínicos se recomienda para su aplicación para las arritmias supraventriculares y también para el control de la frecuencia ventricular en casos de fibrilación auricular. Y constituye el fármaco de segunda elección para el tratamiento de una taquicardia supraventricular paroxística. Puede llegar a exacerbar taquicardias ventriculares con complejos QRS anchos, por lo que no se recomienda su administración en este tipo de arritmias. Asimismo, no se recomienda su administración en pacientes que presenten el síndrome de Wall-Parkinson-White, en donde puede llegar a producirse un impulsos por una vía alterna. Impulsos delíricos por una vía interna. Tampoco debe administrarse en pacientes con fallo cardíaco. Entre sus interacciones tenemos que si se administra conjuntamente con beta-bloqueantes, puede llegar a causar una hipertensión grave. Pásale. Ya.
Entre otros fármacos antiarrítmicos tenemos a la adenosina. La adenosina sobre todo va a estimular a los receptores de adenosina. De adenosina. Ya. Esto va a producir una apertura de los canales de calcio, y también va a inhibir la entrada va a producir una apertura de los canales de potasio y va a producir una inhibición en la entrada de calcio en el nódulo auriculoventricular, en el nódulo sinusal y también en las aurículas. La vida media de la adenosina es de aproximadamente 10 segundos, por lo que produce un efecto farmacológico muy rápido, bastante breve. Entre los efectos secundarios se encuentra la rubicundez, disnea y dolor torácico, pero no son tan frecuentes. Puede también llegar a causar hipotensión. Su uso clínico va a ser el de la taquicardia supraventricular y es el primer fármaco de elección en casos de taquicardia supraventricular aguda. Está contraindicado en pacientes que presenten asma bronquial o bronquitis crónica. Puede llegar, entre sus interacciones tenemos que si se administra conjuntamente con teofilinas puede disminuir su concentración, pero si se administra conjuntamente con fármacos como el dipyridamol o la carbamazepina puede aumentar los efectos de la adenosina, por lo que se recomienda disminuir la dosis de este fármaco en pacientes que se administren conjuntamente con la dipyridamol y con la carbamazepina. Pásale a la siguiente. Bueno, empezando con lo que es el caso clínico, rápidamente viéndole. Ya. Bueno, ¿sí tienen tiempo todavía? ¿El caso clínico cuánto se demora? Sí podemos darle rápido, sí podemos darle en 10 minutos, doctor, si vamos rapidito. O si no, a ver, esperen, dejen el caso para después, porque todavía tengo que indicarles algo sobre los fármacos antiarrítmicos. A ver, entonces, dejemos eso para... ¿Cuándo? Porque estábamos conversando, entonces el caso clínico dejamos para después. A ver, ya se avecinan los exámenes. No sé si les comentaron algo los representantes. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, les escuchamos. Ya. Debemos acabar esto de los antiarrítmicos y todavía nos resta el último subtema, sería que son anticoagulantes y gastrointestinal. Ya. Me dicen que los exámenes, pero seguro que es el último examen el 16. Yo tenía entendido que, bueno, hasta el 20 hay cómo pasar las notas, ¿no? Sí, Doc, Doc, sí, como le dijimos antes en el cronograma está que la última semana de clases es la que ya viene, desde el 5 hasta el 9, y la semana de exámenes es la del 12 al 16, y fármaco para quinto está para el 16, Doc, que es el último examen que se daría el viernes 16. Ya. Bueno, ahí sí se viene un poco complicadas las cosas, pero a ver, hagamos algo. Necesito acabar este tema, no sé si mañana ustedes van a viajar, me dicen. Viajan mucho, pero imagino que la mayor parte ya está donde no creo que estén viviendo aquí en la pandemia, habían de estar cada uno en su casa. ¿O no? No sé, era para ver si mañana en la tarde podrían, aunque es, bueno, Viernes Santo, medio complicado. Lo que pasa es que si no, tendríamos que hacer la próxima semana todos los días de un tema. A ver, díganme ustedes, digan si hay cómo, no hay cómo. ¿Aló? Chicos, opinen, por favor. Cada uno debe tener una respuesta para la pregunta del doctor, entonces si tienen disponibilidad el día de mañana, digan sí o no, y si no, quedaríamos para la próxima semana, pero hablen, por favor. Ya, bueno, ahí sí se viene un poco complicada las cosas, pero a ver, hagamos algo. Necesito acabar esto de los antiarrítmicos y todavía nos resta el último subtema, sería que son anticoagulantes y gastrointestinal. Ya. Me dicen que los exámenes, pero seguro que es el último examen el 16. Yo tenía entendido que, bueno, hasta el 20 hay cómo pasar las notas, ¿no?
¿Aló? Bueno, quién no podría? Es más fácil. Bueno, ¿quiénes podrían? No sé, es que pueden tener alguna actividad, no sé, pues, familiar, religiosa, no lo sé. ¿Sí me escuchan? ¿Ah? Sí, Doc, sí le escuchamos. Entonces, Doc, sí se le escucha. Yo creo que el día de mañana sí se me complicaría un poquito porque mi familia viene toda a mi casa y se satura el internet por esto del Viernes Santo. Entonces, Doc, no sé, eso de mi parte. ya. ¿Los demás chicos qué opinan? Doc, igualmente de mi parte, en mi familia van a realizar distintas reuniones y en mi casa es el centro de todo eso, entonces igualmente creo que se me complicaría, Doc. Bueno, entonces, la otra opción es, tendríamos que programar para la siguiente semana, es decir, el lunes, ¿qué fecha es? Lunes 2, 3, 4. ¿Lunes 4? 5, Doc. Lunes 5. Ah, 5, sí, pues porque ahora es lunes. Ya, tenemos que ver el lunes, acabar este tema, comenzar el siguiente que ya hablamos con Génesis y Adriana. Ya, y la otra cosa es la cuestión de los exámenes. La idea que todavía está mantenida es tomarles 3 exámenes. Un segundo examen sería el segundo semestre y un tercero de temas clasificados, serán unos 5 temas, algo así, para el examen final. Aunque Génesis me decía, ¿por qué no les tomo un examen y como duplicar la nota? Porque ya está previsto que sean 3 exámenes. Doc, conversando entre todos los compañeros, yo considero que la opción más viable sí sería organizarnos solo con 2 exámenes, porque el hecho de organizar un tercer examen y sacar el tiempo y aparte estudiar también para ese examen sí es un poquito más complicado, Doc. Ya, bueno, a ver, ya quieren 2 exámenes. El examen, verán que ustedes pidieron 2 exámenes. Ya. Ok. Bueno, ustedes lo han pedido. Ya. A ver, sí les iba a hacer el segundo y el tercero, que no sean muy complejos, pero ahora, como es casi un examen final, tiene que ser más complejo. A ver, ¿qué grado de complejidad quisieran? He estimado un 6 sobre 10. Ahora va a ser 12 más o menos. Ya. De acuerdo. Entonces el día 16, ¿no? ¿Qué fecha es el 16? ¿Aló? ¿Qué día es 16? A ver, déjame ver. Viernes, Doc. Viernes. Ah, viernes. Ya. Sí. Entonces la próxima semana tenemos que tener, a ver, si tienen tiempo, tenemos que vernos todos los días para acabar. Son más o menos 5 temas y esta última parte que no me demoro más de 20 minutos. ¿Ya? Sí. Entonces tendríamos que vernos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y tener un tema, ya hablé con Génesis y Adriana para distribuir los temas. ¿Ya? Vamos a ser lo más concisos posible. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí pueden? Sí. ¿Ya? Bueno, ya que ustedes lo pidieron. Una consulta. En el segundo examen,
¿Qué temas nomás vendrían al examen? Todos. Claro. A ver qué. Todos los del segundo semestre. Claro. Ninguno más. Es suficiente con eso. ¿O les parece otro tema adicional? No lo creo. Con eso está bien. A ver, ¿qué sería? No se me ocurre. Creo que por lo pronto esos temas. Todos. ¿Ok? Gracias, Doc. Listo, Doc. ¿Alguna pregunta? Ya. Entre las preguntas van a ir, tenemos que sumar, creo que eran 7 y 6 puntos, algo así, no tengo a mano entonces tendría que ser sobre 15 puntos más o menos, así era, ¿no? 5 y 6, creo que eran 7 y 6, debería ser algo sobre como 13 o 12 puntos que tiene que valer, ¿no es cierto, Génesis? ¿Tú tienes a mano la tabla de notas? No, Doc, pero permítame, ya abro ahorita y ya le confirmo. Porque así estaba previsto. O sea, que cada examen valían 7 puntos. A ver, creo que el primero valía 7, el segundo 6 y el tercero 7. Ahora va a valer 12, por lo menos, o 3. 7 y 6 era la distribución, doctor. Bueno, ahora va a valer 13 entonces. ¿Ya? Sí, Doc, pero igual de esos 13 y los otros 7 que son la vez pasada, o sea, del examen pasado, tendríamos que convertirle únicamente a 7 puntos ya para el paso al sistema. O sea, entre los dos exámenes, esos 20 puntos que vamos a sumar deberían luego convertirse en 7 ya para el paso al sistema. A ver, no te escuché. ¿Cómo no te escuché bien? ¿Cómo? Doc, no sé si me escucha ahí. De lo último que sé es que hay que pasar las notas sobre 20. Sí, Doc. Sí, esas 3 notas sobre 20. Justamente, el primero que les tomamos era el 7. Tiene que valer 13. Sí, Doc, pero, o sea, la nota final se pasa sobre 20. De ahí, las tres notas que suman ese 20 son 7 puntos del examen, 7 puntos de los trabajos individuales y 6 puntos de los trabajos grupales. Entonces, de estos 20 que nosotros vamos a sacar del examen, estos 20 tienen que convertirse a 7 puntos. Y sobre estos 7 puntos es lo que se pasa ya al sistema. Tengo entendido que el sistema transforma, es lo que nos dijeron. Solo pasamos sobre 20 y el sistema por default convierte a 7 o 6, de acuerdo al ítem, así es. Bueno, lo que está claro es que este examen vale 13. Bueno, ¿qué les puedo decir? Está bien. Doc, disculpe, no sé si hay manera de darle una ¿cómo se dice? Para poder consultar entre todos los chicos y aclarar bien a ver qué mismo queremos, porque en un inicio yo pensábamos que iba a ser 2 exámenes, pero los dos exámenes iban a ser equivalentes, o sea, no que este segundo examen iba a valer más. Entonces, no sé si nos puede dar un poco de tiempo para analizar mejor la situación. La idea inicial era tomarles 3 exámenes. Era un examen del segundo semestre y un tercero de algunos temas seleccionados como final. ¿Qué sé yo? Anticonvulsivantes y, por decirles algo, dioxina y algún otro ¿qué más? Parkinson y otro antiarrítmicos y gastrointestinal, algo así. Pero sí, pues no hay mucho tiempo de lo que comentan.
y las notas hay que pasar hasta el 20. Enviaron una comunicación, pero no les entiendo yo a veces a los de la universidad, dicen, o será de otra facultad, pero dicen diferimiento de los periodos de examen. Pero, bueno, ya comenzamos, pero inicialmente quedamos así, como ustedes me comentan, ¿ya? Pero teníamos que, la próxima semana tenemos que tener todos los días y acabar un tema por cada día, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Aló? Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿a qué horas? A las 2:30. Sí, podría, ya, me aviso. ¿Y cuánto tendríamos? ¿1 hora? ¿Y qué tema es el siguiente después de acabar esto de antiarrítmicos? Hipolipemiantes, creo que era. Ya. Sí. Podría desarrollarlo en unos 30 minutos, solo sintetizando lo más relevante. Lo más relevante es a ver qué efectos adversos produce. Mucha gente se está medicalizando porque necesariamente se necesita para todo dar fármacos, pero en casos específicos siempre estos hipolipemiantes. Ya, pero bueno, ahí nos vemos. Hasta el